Y para seguir hablando de este tema, tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Con gusto de saludarte, Gabriel. ¿Cómo se ve desde la Secretaría de Hacienda esta mezcla de ya dos fenómenos que han inducido una volatilidad tremenda en la economía mundial? Bueno, lo que hemos visto en los últimos días, obviamente se acentuó el despliegue de la enfermedad del COVID, el coronavirus, pero también lo que vimos fue que Arabia Saudita y Rusia no pudieron llegar a una negociación, se rompe la negociación y no logran reducir la producción de petróleo, prácticamente tirando el precio del petróleo. Como lo estamos viendo, obviamente es una época de alta volatilidad. No habíamos visto volatilidad así desde el 2008, cuando comenzó la gran recesión financiera. Lo que vimos fue un reajuste de portafolios también de países emergentes hacia países de afectivos de menor riesgo, como Estados Unidos o Europa. Y lo que estamos viendo es prácticamente alta volatilidad, reajuste en los precios de algunos commodities, sobre todo el petróleo, y caídas en las tasas de interés en algunos países como Estados Unidos, pero en nuestro país se están presionando las tasas y las variables económicas, por lo que hoy reaccionó la Comisión de Cambios del Banco Central y Hacienda al mismo tiempo en coordinación para incrementar el programa de coberturas cambiarias. Gabriel, debemos estar preocupados? Estamos haciendo lecturas de mercado 3 veces al día. Hoy hicimos a distintos cortes. A las 6 de la mañana hicimos uno, a las 11 nos comunicamos con el Banco Central para intercambiar información, y luego hicimos un cierre de mercados entre las 3 y 4. Usualmente hacemos estos ejercicios, pero ahora lo estamos haciendo de manera más coordinada con el Banco Central. Es un tema que preocupa en el sentido de que vemos mucha volatilidad, hay mayor aversión al riesgo, los inversionistas no están comprando papel, y esto prácticamente genera una sensación de mercados cerrados. Lo preocupante podría ser que algunas empresas o corporativos se tuvieran que financiar y no pudieran acceder al mercado. Por parte del gobierno federal, nosotros levantamos todo el dinero que necesitábamos en dólares en enero, por lo tanto tenemos prácticamente cubierto nuestro programa, en ese sentido no estamos tan preocupados. Lo que vimos obviamente también es el precio del petróleo se fue casi a 24 el día de hoy, la mezcla mexicana, y eso pone un poco de presión sobre las finanzas públicas, porque cuando elaboramos el presupuesto lo elaboramos con $49, hoy está cerrando en 24, pero lo que estamos viendo es, hay que ver qué tanto se mantiene un bajo precio durante el resto del año. Hay que recordar también que tenemos coberturas petroleras que nos permite afrontar este tipo de choques externos, y también tenemos un portafolio de deuda a tasa fija, por lo tanto tenemos todavía márgenes de maniobra para absorber estos choques. Y además estamos viendo que esto pudiera ser un evento de corto plazo, en el sentido de que la OPEP Plus, que está conformada por países incluyendo a Rusia, podrían estar utilizando este tipo de guerra para forzar una negociación. Hay que seguir muy de cerca cómo evoluciona la negociación. Si logran un acuerdo, probablemente vamos a ver un poquito de recuperación en el precio del petróleo. Pero bueno, hasta la fecha parece ser algo temporal, y por lo tanto es un tema de volatilidad temporal en el sentido financiero, con el efecto del precio del petróleo. En el tema del COVID obviamente va a tener implicaciones en el crecimiento global, y ya lo estamos observando en muchos países y en región. Gabriel, la decisión de la Comisión de Cambios es una decisión de mantener algún nivel de tipo de cambio o de darle profundidad al mercado cambiario en México. Creo, una decisión para mandar, una señal de que tanto el Banco Central como la Secretaría de Hacienda tendrán que hacer lo que se tenga que hacer para disminuir la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, no hay un objetivo de tipo de cambio. Hay que recordar que el tipo de cambio es flexible, está flotando libremente a las fuerzas de oferta y demanda, y por eso vemos este tipo de movimientos. Lo que queremos hacer con la Comisión de Cambios es, obviamente, subastar forwards, quiere decir que subastamos opciones a ciertos precios para que los actores económicos tengan certidumbre sobre el tipo de cambio que van a afrontar en las siguientes semanas o meses. Y en ese sentido disminuye la volatilidad. El solo anuncio de la comisión redujo el tipo de cambio que estábamos observando el día de hoy. Por ejemplo, pasó de aproximadamente 1.3, cayó a casi 20.5 más o menos, nada más con el solo anuncio, luego rebotó un poco,
pero prácticamente es que se le va a dar liquidez al mercado local. Los movimientos que vimos fueron por movimientos en el mercado internacional, el peso se tradea 24 horas. A ver, Y ahí es perdona prácticamente que te tratando de... interrumpa, que te interrumpa por un tema de No, fundamento. ¿Qué tantos pesos que se operan en el mercado mundial no tienen corresponsal mexicano? Es decir, no pasan por una operación en México. yo creo que por cifras que hemos intercambiado con el Banco Central, la mayoría, cerca de, yo creo, del 60-70% de las operaciones en pesos no están realizadas en México. Es que Y eso eso es muy significa importante que tenerlo, es importante tener claro ese dato, ¿no? De que no tienen que ver esencialmente con asuntos domésticos. sí, exactamente. Por ejemplo, el evento del petróleo y de la tensión que se generó entre Arabia y Rusia el día de hoy, lo que generó fue una aversión al riesgo hacia países emergentes, sobre todo en Asia. Como el peso se tradea o se comercializa 24 horas, algunos inversionistas lo utilizan para cubrir estos movimientos que ven en otras monedas. Hoy todas las monedas en Latinoamérica se depreciaron, incluyendo el peso, pero el peso se mueve más porque lo utilizan para cubrirse. Entonces, estos movimientos que vimos el día de hoy están más relacionados con volatilidad global, más que una operación que se haya realizado en México, en nuestro territorio. Ante estos eventos globales debe haber una coordinación, lo platicaba el viernes aquí en este mismo micrófono con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, debe haber una coordinación de la política fiscal o monetaria. Este anuncio es primera muestra de coordinación. Desde la parte fiscal, ¿qué es lo que está planteando la Secretaría de Hacienda para cumplir esta parte y enfrentar de la mejor manera algo que nos supera globalmente? Bueno, obviamente, sí, como bien lo mencionas, es un choque externo. Tenemos diferentes, digamos, chalecos antibala. Obviamente uno está en la política monetaria, que son las reservas internacionales del Banco Central, las cuales no se han movido y no se han tocado. Por el lado de la política fiscal, obviamente lo que estamos tratando de hacer es, por un lado, acelerar el gasto lo más rápido que se pueda durante el primer trimestre, por los efectos que esto tiene en el crecimiento, sobre todo el gasto de infraestructura relacionado a concesiones, caminos, autopistas, puertos, aeropuertos. Por el otro lado, también hay un efecto, sobre todo, tenemos que disminuir el choque que podría tener el coronavirus, choque de oferta, por ejemplo, es decir, que mucha gente se enferme y se pare la cadena de producción, y obviamente ahí la Secretaría de Salud tiene presupuesto suficiente para atender un potencial despliegue de la enfermedad y están tomando acciones de prevención. Por el otro lado también tenemos obviamente el FEI, es un fondo de estabilización que nos permite cubrir los ingresos que se caigan por alguna variación en el crecimiento de los ingresos aprobados, que fueron aprobados en el Congreso, y ese es el segundo, digamos, una segunda línea de defensa que tendríamos para absorber este tipo de choques. Obviamente después tendría que haber algún tipo de manejo fiscal, dependiendo de cómo evoluciona estos eventos de volatilidad. En el momento pareciera que es temporal, pero bueno, lo vamos a estar monitoreando 3 veces al día durante todos los siguientes días hasta que esto se aminore o vemos cómo evoluciona. Sí, porque parecería que el tema petrolero se podría resolver casi cuando estamos hablando ahorita, porque es un tema de negociación, al final del día un tema de negociación comercial, por llamarlo de alguna manera. Lo del COVID-19, eso está mucho menos claro y mucho menos claro los impactos que puede tener en la economía global, ¿no? Sí, el tema del petróleo puede ser que se resuelva en las siguientes semanas. Obviamente es muy difícil mantener un equilibrio en el cártel de la OPEC. Por ejemplo, Rusia prácticamente no quiso acceder a la recorte de producción por temas relacionados con Estados Unidos, pero podrían llegar a una negociación en breve. Y esto podría resolverse en las siguientes semanas. Podríamos ver un rebote del precio del petróleo. Lo que sí es que el COVID-19, la enfermedad, está generando un mayor impacto en la economía global. Hoy prácticamente Italia incrementó su protocolo de cuarentena en todo el país. Y esto obviamente tiene impactos en la economía porque la gente deja de viajar, deja de consumir. Los primeros sectores afectados pueden ser el turismo, el comercio, las ventas minoristas. Y ya muchos países están identificando las medidas de incentivos que puedan tener, por ejemplo, hacia las pymes de estos sectores. Algunos otros países también ya han tomado algunas acciones en temas de relajación de la política monetaria. Por ejemplo, Estados Unidos bajó la FED en 50 puntos base la tasa de referencia. Y estos son el tipo de acciones que tenemos que ir monitoreando. El despliegue de la enfermedad parece ser más rápido de lo que se había estimado. En México todavía no es dramático, tenemos solamente 7 casos.
pero lo vamos a estar monitoreando y estar, digamos, tomando como línea base un evento similar al del H1N1 en el 2009. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo o que es una situación temporal y que no es estructural de la economía mexicana? Yo creo que es un tema temporal, pero sí va a tener impactos en el crecimiento económico porque tiene un impacto por el lado de la oferta y de la demanda, pero obviamente va a depender mucho del tiempo en el que se despliega la enfermedad y también el tiempo de recuperación. Cuando pasó el SARS en China en el 2003, el crecimiento de China cayó en un trimestre y se volvió a recuperar en el siguiente trimestre, sin embargo, pues tuvo un efecto. En el H1N1 que tuvimos en el 2009 en México también tuvo un efecto por el protocolo de prevención, se cerraron restaurantes, se cerraron cines, y esto tuvo un efecto en el consumo, pero después se recuperó. Entonces, el tipo de protocolo y de prevención que despleguemos y sobre reaccionamos podemos generar una mayor caída en la actividad económica, pero también no podemos no reaccionar suficiente ante un despliegue de una enfermedad así, donde obviamente lo que está atrás son las personas. Entonces puede ser algo temporal, no es estructural, no va a cambiar los fundamentales de la economía, pero sí va a tener un impacto que tenemos que sortear con los chalecos salvavidas que todavía tenemos en las finanzas públicas y los márgenes de maniobra que tenemos también en las reservas. Nuestra deuda tiene tasa fija en su mayoría, ya levantamos todo el financiamiento que íbamos a levantar del año, entonces... que eso parecía que no era relevante cuando hablábamos de este tema y hoy es fundamental, ¿eh? Sí, fue muy bueno que levantáramos el dinero en enero cuando los mercados estaban abiertos, teníamos primas de riesgo muy bajas y actualmente tenemos el 80% de todos nuestros vencimientos en dólares cubiertos, por lo tanto no vamos a demandar más dólares para eso. Y el resto lo podemos conseguir con las líneas de crédito que ya teníamos establecidas con algunos multilaterales, por lo tanto, digamos, en el tema de la deuda estamos bastante bien. Y lo que tenemos que ir monitoreando es el efecto de la enfermedad, tanto a nivel global, porque es el crecimiento global, y hay que ver cómo se despliega aquí en México y cómo reaccionamos ante ello. Querido Gabriel, te mando un fuerte abrazo, que te vaya muy bien, gracias por la llamada. No, al contrario, David, siempre es un gusto, saludo a todos los auditores.